Bueno, hoy el mensaje tiene como título Pasemos al otro lado, parte 2. Nada más que les quiero contar un detallito, un pequeño detalle, que la primera parte la di hace 6 meses, entonces es como el viernes que estaba viendo la segunda parte de una película y yo no me acordaba de la primera de nada, entonces lo que voy a hacer es hacer un resumen muy completo de la primera parte para que nos acordemos, nos contextualicemos y cerramos con la segunda parte. Muy bien. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer primero del 1 al 3. Marcos 4, del 1 al 3 primero. Y aquí empieza nuestra historia. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Tal vez si le bajamos un poco al monitor. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Muy bien. Entonces nuestra historia empieza acá. Jesús está un día enseñando junto al mar. Había mucha gente, y tanta era la gente que Jesús tuvo que improvisar un altar ahí en una barca y empezar a predicarle a la gente. Y aquí Jesús dice una de las parábolas más famosas, que es la parábola del sembrador. De la parábola del sembrador podríamos dar un mensaje en sí mismo, hasta varios diría yo, porque es una enseñanza muy valiosa, tiene muchos aspectos, pero hoy nada más la vamos a mencionar un poco porque realmente la historia está más adelante. Pero aquí fue donde comenzó el día. Era un día de mañana, Jesús enseñando, muchísima gente, y Jesús empezó a decir parábolas. Una de ellas, la parábola del sembrador. Cuando termina la parábola del sembrador, los discípulos se empiezan a ver, y yo me imagino la cena como diciéndole: Pedro, ¿usted entendió la parábola del sembrador? No entendí nada. Juan, ¿usted entendió? Tampoco. Todos estaban bateados. Y entonces cuando se quedaron a solas con Jesús, le dijeron: preguntémoslo, que nos la explique. Y entonces cuando están solos con Jesús, le dicen: Jesús, por favor, explícanos la parábola. Y Jesús muy amablemente se las explicó. Y entonces parte de la explicación está en Marcos 4, del 14 al 17. Marcos 4, del 14 al 17. Veamos parte de la explicación. Porque Jesús empezó a hablar de que el sembrador salió a sembrar y sembraba semillas en diferentes terrenos, en diferentes tipos de tierra, y que dependiendo del tipo de tierra, así era el fruto que daba la semilla. Y entonces dice en el 14 al 17: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces es que hay un tipo de tierra que Jesús explica. Dice: los que tienen raíz corta. Y aquí hay un principio muy importante de vida. Más importante es lo que somos por dentro que lo que aparentamos por fuera. Usted y yo podemos aparentar muchísimas cosas, y las redes sociales fomentan eso, aparentar. Pero lo que somos por dentro es lo más importante. Y así como lo que nosotros vemos, por ejemplo, nosotros vemos la planta, nosotros vemos el árbol, pero lo que no vemos son las raíces. Pero eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que alimenta y sostiene a la planta. Lo que no se ve es más importante que lo que se ve, lo que somos por dentro. Y aquí Jesús dice un principio muy importante:
Y es de que las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, las pruebas son las que evidencian nuestras raíces. Si nuestras raíces son cortas y superficiales o profundas. Las pruebas ponen en evidencia qué tanto hemos cultivado nuestra vida espiritual. Y entonces, ¿qué es el asunto? Que las pruebas de la vida, les contaba a usted y yo cuando estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos dicen cuándo es el examen y qué va a entrar. Y muchas veces estudiamos, incluso estudiamos unas horas antes, no sé si ustedes lo hicieron. Ahí estudiando en la madrugada, reino animal, reino vegetal, reino animal. Y usted pasó el examen. Pero en la vida, las pruebas de la vida no tienen fecha. Son exámenes sorpresa. Vienen cuando menos lo esperamos. Ante las pruebas de la vida, o estamos preparados o no estamos preparados. O tenemos raíces profundas o tenemos raíces cortas y superficiales. Y lo que va a determinar que nos sostengamos ante las pruebas, porque las pruebas van a venir, son las raíces que tenemos, lo que somos por dentro, lo que nadie ve, lo que nadie ve. Y digo esto porque ese día parecía que era un día más en la vida de Jesús y sus discípulos, un día más de enseñanzas con la gente, pero lo que no sabían sus discípulos, los discípulos, es que ese día iban a tener una prueba, un examen, y no lo sabían. Porque entonces sigue Jesús enseñando y dice más parábolas, ahí donde Jesús en ese mismo capítulo habla de la parábola de la semilla de mostaza y otras. Fue un día largo de enseñanza, atendiendo a las personas, y llega la noche. Ahora recordemos que en esos tiempos, cuando llegaba la noche, no había electricidad, por tanto no había luz artificial, no había internet, no había teléfonos, no había radio, no había televisión. Entonces la noche era para dormir, apague y vámonos, porque no había nada que hacer en la noche, porque la gente se tenía que acostar temprano para precisamente aprovechar la luz del día, que era cuando había luz. Entonces lo lógico, lo sensato, lo normal es que cuando llegaba la noche era: muchachos, muchas gracias, nos vemos mañana. Y yo me imagino que Pedro ya se está imaginando con la pijama, dormido. ¡Ay, qué cansado! Y Jesús los sorprende. Y vamos a Marcos 4 y vamos a leer Marcos 4, 35 primero. Marcos 4, 35. Porque ya dicen, ya se acabó el día de noche, ya. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, de noche, a oscuras. Porque entonces uno se pregunta: ¿y por qué Jesús no se esperó al otro día? ¿Qué era tan urgente que en medio de la noche, la oscuridad, les dice: pasemos al otro lado? Y ese pasemos al otro lado era pasar un lago, el lago de Genezaret. Pasarlo de noche, a oscuras. ¿Por qué? ¿Para qué? Les dice: pasemos al otro lado. Ahora, cuando Jesús nos dice pasemos al otro lado, no es simplemente pasar de un punto A a un punto B. Cuando Jesús nos dice pasemos al otro lado, es porque Jesús nos quiere llevar a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de vida espiritual, a un nuevo nivel de conocimiento de Dios. Pasar al otro lado es: te voy a pasar a otro nivel. No vas a ser el mismo de este lado que cuando estés del otro. Pasemos al otro lado. Pero ¿qué es el asunto? Que cuando Jesús nos invita a pasar al otro lado, muchas veces es una invitación como esta, en un momento inoportuno. Porque qué inoportuno de noche. Y los discípulos le pudieron haber dicho a Jesús: ¿y por qué no nos esperamos mañana? Que ya descansados, con la luz del día, porque tiene que ser ya. Y así somos muchas veces nosotros. Cuando recibimos el llamado de Dios de ir a algo más, de pasar a otro nivel de compromiso, muchas veces lo que decimos es: Jesús, mañana. Este no es el momento. Ahorita no. O hacemos como decimos los ticos. Porque ustedes saben que los ticos, y aquí le hablo a nuestros amigos de otros países, los ticos, les cuento algo, somos malísimos para decir que no. Malísimos. Entonces para decir que no decimos algo así, por ejemplo, que alguien le diga:
lléguese ahora a ver el partido del Mundial a mi casa. Sí, yo le mando un mensaje. Yo le aviso. Pero ese yo le aviso, yo le mando un mensaje es que o no quiere ir o no puede ir. Pero no puede decir que no. Entonces sí, yo le aviso. Si un tico le dice yo le aviso, es que no va a ir por aquello. Pero muchas veces somos así con Jesús. Jesús, yo le aviso. Este no es el momento, mejor mañana, cuando esté listo, en un mejor momento. Y es que veamos el capítulo, el siguiente versículo, el 36, dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y aquí viene un detalle importante: y había también con él otras barcas. Es decir, había una multitud de gente ahí, un comité de despedida. Hasta luego, que les vaya bien. Me acordé de la película El Titanic, cuando todos están despidiendo el barco. Hasta luego. Oiga, me di cuenta, por cierto, que este año se cumplió 25 años del Titanic. Y yo haciendo números, mira, yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine. La fui a ver al cine Colón, que ya ni existe, imagínense. Dios mío, me está haciendo viejo, no. Pero así era la gente. Hasta luego, Jesús, hasta luego, discípulos, que les vaya bien. Nosotros nos quedamos de este lado. A ustedes que les vaya bien, que Dios los acompañe. Por dicha iban con Jesús. Pero así son muchos son del comité de despedida. Que les vaya bien. Luego me cuentan, me traen algo. Así hay muchos, tenemos un comité de despedida demasiado grande. Porque son pocos los que están dispuestos a subirse a la barca con Jesús. Son pocos los que están dispuestos a pasar al otro lado. Son pocos los que están dispuestos a salir de la zona de comodidad donde están, subirse al barco y arriesgarse con Jesús. Son pocos. Tenemos un comité de despedida demasiado grande. Necesitamos más gente que se suba a la barca. Y aunque había una gran multitud, y aunque había más barcas, la única que se fue y pasó al otro lado fue la barca de Jesús con sus discípulos. Y eso es lo que pasa muchas veces con la iglesia. Son pocos los que deciden pasar al otro lado. Y aquí viene un detalle muy importante. Dice en el siguiente, en el 36, devolvámonos un momento. Dice, le tomaron como estaba. Es decir, no hubo preparación, no fue así como que hicieron un gran plan, no. A como estaban, se fueron en la barca y emprendieron el viaje. Y esto es algo muy importante. No esperes a estar listo para decirle que sí a Jesús. Porque muchas veces decimos, es que no estoy listo, Señor, pero es que nunca vamos a estar listos realmente. Pero cuando Jesús te dice, pasemos al otro lado, así como estás, súbete en la barca y ve con Jesús. No esperes a estar listo, porque eso no existe. Eso no existe. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, cuando el pastor me dijo que fuera a pastorear a Santana estaba listo? No, hombre. Fue una embarcada legítima. Yo a los 3 días dije, ¿en qué me metí? ¿En qué momento? ¿En qué estaba pensando cuando le dije que sea el pastor? Porque literalmente pasar al otro lado y subirse con Jesús en la barca es una embarcada. Porque no sabemos lo que nos espera. No sabemos lo que nos espera. Ojalá, yo les diría, si fuera yo un agente de viajes, una vez me invitaron a una reunión y un agente de viajes me decía, vea Jorge, imagínese usted que usted es ese muchacho que está ahí en las Bahamas. Y yo, uy, sí, ¿verdad? Y yo, no, ya me estaba cayendo y yo le tuve que decir que no. Pero un agente de viajes le pinta todo usted muy bonito, usted en el yate con la piña colada, disfrutando el Caribe, ¿verdad? Pero este viaje no es así. Viajar en el barco con Jesús no es un viaje de placer, no es un crucero. Y eso fue lo que estaba por pasar. Porque entonces ya se subieron en la barca, era de noche, imagínense la cena, en un barco, no muy cristiano que digamos. En el primero que se encontraron, se suben en el barco, está todo oscuro, no es que podían encender el foquito del celular, no. A oscuras, ahí en el medio del lago.
Y para rematar sucede lo siguiente. Leamos ahora sí del 36 al 41. Dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se iban a hundir. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces se suben en la barca. Al principio todo parece muy normal, muy tranquilo, y ahí en medio de la oscuridad se viene una tempestad, se viene el viento, se empieza a mover el mar, olas, ya se va a hundir el barco. Ahí definitivamente es cuando los discípulos dijeron: ¿qué embarcada? ¿En qué momento leímos que sea Jesús? O sea, ahora estamos aquí en la oscuridad, ya se va a hundir el barco, hay viento, hay tempestad, y para rematar, Jesús durmiendo. ¿Cómo le hacía para estar dormido en eso? Yo no me lo explico. O sea, el barco se está hundiendo y Jesús ronque que ronque. ¡Wow! Hay gente así, ustedes han visto, que puede pasar un terremoto y siguen durmiendo. Y al día siguiente, ¿y por qué no se despertó? ¿Qué pasó? Jesús estaba dormido y los discípulos se enojan con Jesús. Los discípulos se enojan con Jesús. ¡Wow! Y le dicen: por dormido, ¿no te importa que perecemos? Y Jesús se despierta, se levanta y dice: mar, calla y enmudece. Y dice que se calmó el viento, se calmó el mar. Todo era una gran bonanza. Y los discípulos se le quedan viendo y dicen una frase: ¿quién es este? ¿Quién es este? Ahora, cuando nosotros decimos ¿quién es este?, lo decimos en sentido literal y figurado. Digamos, cuando lo decimos en sentido literal es que cuando usted dice ¿quién es este?, es porque usted no conoce a la persona realmente. Como un día que yo vi a alguien que se parecía a un ex compañero del colegio y yo: Juanito, y ya le iba a abrazar y no era. ¿Y usted quién es? Y yo me puse rojo como un tomate, como no me cuesta. Pero realmente la persona que estaba viendo no sabía quién es este, porque no tenía ni la menor idea de quién era yo. Pero también decimos ¿quién es este?, en sentido figurado, cuando alguien que sí conocemos descubrimos algo que nos sorprende, que nos saca totalmente. Dice: usted puede hacer esto. ¡Wow! ¿Quién es usted? Y así fue la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús reprendiendo al mar. ¿Quién es este? Este no es el mismo Jesús que conocimos del otro lado. Este es otro. Este es diferente. ¿Quién es este? Nuestro conocimiento de Dios crece cuando decidimos pasar al otro lado con Jesús. Si te quedas de este lado, te vas a quedar con un conocimiento de Jesús. Pero si decides subirte en la barca, pasar al otro lado, vas a conocer a Jesús de una manera diferente como nunca antes. Y vas a decir, con la sorpresa y la admiración de los discípulos: ¿quién es este? Yo pensaba que conocía a Jesús. ¿Quién es este? Me sigue sorprendiendo. Jesús nos sorprende siempre. Cuando pensamos que ya lo conocemos, nos sale con algo nuevo. Por eso conocer a Jesús es una aventura, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que nos sorprende, que nos hace decir: wow, ¿quién es este? Estaban conociendo a Jesús como el Señor del mundo natural, aquel que creó todas las cosas y toda la creación lo obedece, porque Él es Dios y Creador y Señor de todo. Amén. Y no habían llegado al otro lado todavía. Y ya los discípulos dijo: qué viaje, Dios mío. Uf. Y finalmente llegan a donde tenían que llegar. Y aquí es donde empieza la segunda parte que les debía hace 6 meses.
Así que vamos a leer, y aquí hay muchas cosas interesantes también. Marcos 5, del 1 al 20. Vamos a leerlo todo y después lo comentamos. Marcos 5, del 1 al 20. Ya llegan, dice, importante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino ese encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y de los que presentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Wow.